Oh my god, you're such a good writer. Oh, it's not me, it's Edgar. Who the hell is Edgar? Hola, Breskin. Feliz Halloween. No sabéis la de tiempo que llevaba esperando este momento. Bueno, podría seguir todo el vídeo en este plan, pero para que sea más cómodo voy a quitarme un poquito la máscara. ¿Qué tal así mejor, verdad? Ya. Han pasado ya semanas desde que Netflix estrenara el último proyecto del director y productor Mike Flanagan con La Casa. La Casa. Niquelao. Llegados a este punto podemos intuir la filia que tiene Netflix con Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, primero la Academia Nevermore de miércoles, luego los crímenes de la Academia por rizar el rizo y ahora la caída de la casa Usher, que no solo adapta el relato homónimo del autor, sino muchísimo más, pero me estoy adelantando. Para mí se ha convertido en una de las series del año, porque pese a que es cierto que su narrativa es más floja, comparada sobre todo con las dos primeras miniseries terroríficas de este maestro del género, al final su homenaje a Poe es tan completo, tan sentido y tan bien integrado que episodio tras episodio se va creciendo hasta un culmen que es ¡mua! Y por eso hoy esta cuervo va a hacer algo que llevaba años queriendo, que es hablar del enfoque de este señor en sus adaptaciones, tomando como modelo a uno de los escritores clásicos más admirados, para que nunca más se os ocurra preguntar quién demonios es Edgar. Esta vez. Esta vez. Esta vez. Edgar Allan Poe nace el 19 de enero de 1809 en concretamente Boston, y muere en extrañas circunstancias el 7 de octubre de 1849 en Washington. Provenía de una familia de migrantes irlandeses e ingleses, y se dice que recibió su nombre por un personaje del Rey Lear, una obra de Shakespeare que su madre, que era actriz y cantante de ópera, estaba representando el año de su nacimiento. Tenía una hermana pequeña, Rosalie, y un hermano mayor, William. El padre se marchó y la madre murió con 24 años. Edgar y Rosalie acabaron siendo adoptados por familias distintas. Edgar acabó con los Allan y de ahí Allan Poe. Vivió en numerosas ciudades: Richmond, Filadelfia, Nueva York y Baltimore, por lo que si por algún casual estáis por Estados Unidos o viajáis alguna vez, no dejéis de realizar la ruta turística de Poe, así como idea. Pasó un tiempo en un college de Escocia donde se nutrió de todo el folclore escocés, dominado por, ¡oh, sorpresa!, fantasmas. Y empezó escribiendo relatos para periódicos para paliar su economía, pero a los 14 ya tenía sus pinitos, que conste. Como todos los románticos de la época, era un sentimental atraído por el tenebrismo y la fantasía. El romanticismo es mi corriente literaria favorita junto con las vanguardias, y lo que más me atrae es todo su imaginario unido a la intensidad de sus autores, ¿no? Esa conexión con la naturaleza, la presencia del simbolismo, el interés por las leyendas, un sentimiento de aventura muy grande. Pero vamos, es que yo soy muy pro siglos XIX y XX, y la influencia de Poe durante este periodo no es precisamente sutil. Un pionero de la novela de terror. Un maestro del misterio. Un hombre que ha conseguido que sus lectores tiemblen más que Hitler leyendo la factura del gas. O sea, sin exagerar, la ficción policíaca, el simbolismo francés, Lovecraft, Bradbury, Neil Gaiman, Julio Verne, Cortázar, Borges, Hitchcock y ahora Flanagan. Porque os he contado la vida de Poe, pero podría haber sido tranquilamente la de Mike Flanagan, porque toda su filmografía entra bastante en sintonía con la de este escritor, ¿no? Como si los dos bebieran de las mismas fuentes e incluso experiencias, que no lo sé, pero ojo, hombre, me consta que la vida de Flanagan, por suerte, no pasó por tanto drama. Fue tan triste que a su lado Bambi parece una comedia romántica. Pero sí que me resulta curioso cómo, estando casado también con una actriz y viniendo también de Massachusetts, Salem en su caso, ha tardado tanto en realizar una adaptación de Poe. El hombre durante estos años ha ido como que curtiéndose, ¿no?, con el terror. My biggest fear as a child was being alone in the dark.
My biggest fear as a child was being by myself without any support, where I could not comprehend what was around me. Yes. Cosas como esta me llevan a pensar que, aunque todavía se pueda discutir si podemos separar a un autor de su obra, lo que sin duda no se puede hacer es separar a un autor de su tiempo y espacio, porque todo ello queda bastante reflejado en texto y metraje. Para mí no es casual que un hombre que ha pasado tiempo en Escocia escriba literatura gótica, como tampoco que otro que ha nacido en Salem sienta afinidad por el terror, o por lo fantasma, la bruja. Ahí lo dejo. I'm a pretty rational guy. Y Flanagan no me parece un narrador cualquiera que solo vaya en pos del efecto sorpresa, del susto. De hecho, es gracioso porque el terror va perdiendo fuerza con cada adaptación que realiza, porque al final lo que le interesa a este man en realidad es el drama familiar. Y todos los cambios o las historias en las que se fija tienen en común la unidad familiar. Hermanos con hermanos, padres con hijos. A mí me resulta llamativo que en las producciones anteriores fomentaba bastante la idea de la familia, ¿no? O sea, son familias que se desintegran un poco pero que al final vuelven a unirse. En este caso es todo lo contrario, o sea, la familia cada vez se va distanciando más. Deberíamos vernos más a menudo, esto es una alegría para el corazón. Por eso tanto Poe como Stephen King se amoldan de maravilla a su carácter. Al final todos van a lo mismo, la psicología, el terror humano. In the time it took me to get through a scary page or a scary chapter or a scary scene, I was getting a little braver in these small, controllable increments. Then this genre has actually helped me grow. Fear's like, it's like radiation. You spend enough time around enough of it and it changes you genetically. And there's certain horror that is a roller coaster. There's other that is a poetic landscape. The best horror for me is the one where you come in feeling you're going to be afraid and you end up crying. Yeah. Los peores demonios, pesadillas y monstruos son los que lleva uno dentro. I was always a scared little kid, and I thought I'd get braver as I got older, but I didn't. I'm having the strangest dream. I'm having the strangest dreams. I just got scared of new things. La genialidad de la casa Asher reside en aunar toda la esencia de Poe en una sola historia. Es como si cada cuento y cada poema fuera la pieza de un puzzle que Flanagan ha ensamblado, recompuesto, para presentarnos a alguien en quien posiblemente se haya visto reflejado. Y se nota porque en un primer visionado la narrativa va de menos a más, pero es que en una segunda, cuando ya tienes el puzzle completo, te entra mejor, lo ves todo mucho más claro. Así que entremos de una vez en detalles. La estructura de la caída de la casa Asher está planteada como un relato marco, esto es, historias dentro de una principal. Lo lógico sería pensar que el cuento que da nombre a la serie es el marco, ¿no? Pero lo cierto es que el cuervo también rodea todo el guión, convirtiendo al protagonista de una historia, Roderick, en el misterioso narrador y protagonista de la otra. Prueba de ello es el título del primer episodio, que coincide con el primer verso del poema. En una noche ciega. En este guión no hay nada al azar, y desde el principio el nombre de Poe nos taladra la cabeza como en la canción. Poe, 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 Poe. Porque las líneas que recita el sacerdote corresponden con los poemas Los espíritus de los muertos y Para Annie, no dedicado a su difunta Annabel Lee, ojo, sino a la mujer de un amigo, su último amor platónico de los muchos que tuvo, algo que parece compartir con Roderick Asher, pues la mayoría de los hijos son bastardos. Dado que el tema de la muerte es constante en la literatura de Poe, cada vez que hay un funeral en la serie se recitan versos extraídos directamente de sus poemas. Y ojito a la relación entre los personajes y los títulos que se recitan. Por ejemplo, tenemos Annabel Lee recitado por Roderick a su esposa, Lenore recitado por Roderick a su madre en su entierro, Un sueño dentro de un sueño, también recitado por Roderick a su nieta Lenore, el cuervo simbolizando lo mismo, obviamente, y la ciudad y el mar recitado por Berna a Madeline. To me, when you adorable little things started building cities. Por otra parte, si echáis un vistazo rápido al índice de episodios ya os spoileáis los cuentos adaptados, pero esto es solo el 50%, ojo, porque como habréis podido imaginar ningún nombre está cogido al azar, ni ningún rasgo me atrevería a decir. Solo Roderick y Madeline pertenecen realmente a la caída de la casa Asher. Eliza, que en la serie es la madre de los hermanos, en la vida real era la madre de Poe. Longfellow, el padre,
es un poeta al que Poe acusó de plagio en los años 40. Fortunato, el nombre de la empresa, viene de un personaje de El barril de amontillado, que es el núcleo vengativo de la trama, y que por cierto ya se nos anticipa de entrada mediante la canción Another Brick on the Wall, ojo. Lo de la música también es un detalle narrativo jugoso, ¿eh? August Dupin está basado en un detective recurrente en las historias de Poe. Salen aproximadamente 3. Arthur Pym, el abogado, es el protagonista de la única novela de Poe, la única novela completa, la narración de Arthur Gordon Pym. Próspero coincide con el protagonista de La Máscara de la Muerte Roja, que es también su episodio temático, algo similar a lo que sucede con Camille Spanache, que es la víctima de los crímenes de la calle Morgue. Rufus Griswold, el jefe de Fortunato, es el poeta y crítico que publicó las obras de Poe en el 42. Napoleón viene del protagonista de Los Anteojos, en cuya trama un hombre se casa accidentalmente con su bisabuela. Y vale que en la serie no pasa esto, gracias a los dioses, pero sí que nos relaciona bastante con la temática de la vista y del poder ver, la distorsión de la realidad, ¿no? Victorine Lafourcade viene del entierro prematuro. Tamerlane viene de un poema sobre el conquistador del mismo nombre. Frederick es el protagonista de Metzer-Genstein. Lenore, obviamente, viene del cuervo, es el nombre que más se repite en el poema. Y dejo para el final mi favorito, Berna, que es un anagrama de Raven, cuervo en inglés. Pero de ella hablaremos después. Y hay muchas referencias a los demás cuentos coladas a través de objetos, como conversación con una momia, por ejemplo, e incluso líneas de diálogo, sí, como lo oís. Con la idea con la que quiero que os quedéis es que de la forma más sutil nos ha integrado toda la bibliografía de Poe, prácticamente, a través de unos mecanismos muy inteligentes, la verdad. Entonces, ¿por qué La caída de la casa Usher es justo el título escogido para englobar todo esto, ¿no? Porque, vaya, no me creo que solamente sea por esa moda de tener como una especie de espacio en el título, o sea, un lugar. Bien, para empezar, el término casa le permite a Flanagan adentrarse en el drama familiar que le interesa, y además aristocráticamente, porque, vaya, las familias normales o de clase media no vamos por ahí llamándonos la casa González, por ejemplo. Fijaos en las casas de Juego de Tronos, ¿hay alguna que sea pobre? No. Son pobres, pero por los dramas que les escriben, no por otra cosa. Sigamos. La caída de la casa Usher es un relato plagado de tormento y delirio que juega mucho con el misterio y en cierta forma recuerda a cómo Henry James abordó Una vuelta de tuerca, otro de los libros adaptados por Flanagan. La mayoría, si no todos, los cuentos y poemas están escritos en primera persona y pocas veces se conoce la identidad del narrador. La locura de Roderick se asemeja tanto a la que al final muestra el narrador del Cuervo que aquí el showrunner se limita a sumar 2 más 2 y se preguntó por lo que más gente imaginó. ¿Y si son una casa? ¿Cómo murieron los demás miembros? ¿Y si todo en el fondo está conectado? ¿Por qué no puede ser el narrador del gato negro un Usher, por ejemplo? Como Flanagan es un experto en traer los clásicos a la modernidad, convierte a esta familia en unos Roy 2.0. Roy, ya sabéis, Succession, serie que también ha acabado este año, casualidad de las juntas. Y yo reconozco que al principio recelaba bastante con esto. Así como con Hill House y Bly Manor acabé muy satisfecha con la actualización de las novelas, con la casa Usher me pareció que perdía originalidad, porque historias de ricos ambiciosos comportándose como idiotas he visto muchísimas y francamente no necesitaba otra Succession, pero me ha acabado convenciendo porque el planteamiento está muy bien orientado. Además, para una adaptación ambientada en el 19, bastante similar a esta, cabe El enigma del cuervo. Peliculón. Este asesinato me resulta familiar. Esta es una historia de venganza y sus consecuencias. Y si os fijáis, ningún episodio está ordenado al azar, sino que vamos progresivamente desde lo más normal o inocente o misterioso, quedémonos con misterioso, a lo más turbio, lo más oscuro, la verdad. ¿Quién eres tú? Una consecuencia. Y esta noche eres un daño indirecto. Parece que al principio cada muerte es muy aleatoria, pero luego resulta que no, todo tiene un porqué. La crítica es cada vez más aguda y el ajuste de cuentas más evidente. Flanagan no sería Flanagan si no metiera un poco cizaña y de paso pues jugara un poco con el lado misterioso de Poe. Misterios, ficción policíaca, acordaos. Y el papel de Berna está para recordarnos que lo que le das a la vida te lo devuelve. Eso se llama justicia poética. Yo siempre digo que Edgar Allan Poe era un poeta que ocasionalmente escribía prosa. A ver, tiene muchos cuentos, pero para mí nunca se despega de ese lado, eso quiero decir. Y Flanagan tiene mucho de poeta también.
también las imágenes que crea, la música que acompaña, compuesta por los hermanos Newton. Y en esta producción lo que dan los millonetis no es más que envidia, egoísmo y egocentrismo, experimentos con animales, workaholismo, distanciamiento familiar, el orgullo y la soberbia, ¿no? Esa postura, esa creencia de que por ser rico y famoso eres intocable. Y por supuesto la superficialidad a través de las máscaras. Eso convierte el cuervo en prácticamente una lección de humildad para todas estas personas. Roderick Asher, tu familia es un puñado de corazones atrofiados, cuya hora ha llegado. Solo Lenore puede ser categorizada como víctima de las circunstancias. Es el único espíritu verdaderamente noble que queda en la familia y por eso Verna le concede una muerte pacífica, tranquila y deja sobre ella su pluma. Al trasladar a Poe a nuestro presente nos demuestra lo vigente que sigue su influencia, así como su mensaje. Ahora necesito hablar solo del cuervo, porque es que me parece maravilloso. Es uno de mis poemas favoritos, aquí lo tengo. Además es que esta edición está llena de detalles increíbles. Yo la recomiendo un montón. Si tenéis que echarle un ojo de alguna parte, pues que sea esta, que es muy bonita y rechulona. Este vídeo no está patrocinado por Alma Editorial. El cuervo es uno de los símbolos más explotados en la literatura universal y también es uno de los que más me interesan a mí, por supuesto. Y para que veáis lo dentrísimo que estoy en el tema, o sea, aquí os enseño los libros más raros que tengo. Sobre este poema se han realizado numerosos estudios y análisis, doy fe, pero ojito a lo que cuenta el propio Poe, que tengo aquí una nota en esta edición que dice: es mi intención mostrar que ningún detalle de su composición puede asignarse al azar o a una intuición, sino que la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa, con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático. Ojo, es uno de los poemas más pensados de este hombre. En resumen, siempre ha sido un animal muy asociado con la muerte, la venganza, y en la miniserie es incluso sinónimo del diablo. Lo que no mucha gente suele tener en cuenta es que también es un animal muy relacionado con la realeza. Antaño el cuervo siempre acompañaba a los reyes por su inteligencia, o sea, en la tradición nórdica ya se le representa como la memoria y el pensamiento, los dos cuervos de Odín. Y existe el mito de la Torre de Londres, en la que se crían cuervos para que siempre ocupen esa torre, porque el día que los cuervos dejen la torre se acabará la nobleza en Inglaterra, la realeza. Pero para mí la mejor lectura es la que hace Leigh Bardugo en 6 de Cuervos o Reino de Ladrones. Los cuervos recuerdan los rostros humanos, recuerdan a las personas que les dan de comer, que son buenas con ellos, y también a las que les hacen daño. Jamás olvidan. Jamás. Nunca más. Podría escribirse una tesis doctoral con todas las interpretaciones que hay sobre ese verso. Nunca más la verás, nunca más le harás daño, nunca más vivirás, nunca más lo olvidaré, olvidarás. Ese recuerdo perpetuo que te lleva a la locura, ¿no? Un poco, todos tus fantasmas, demonios y traumas ahí viniéndote de golpe. Nevermore. Pero ¿qué os voy a contar yo? Cuando lo bonito es que te lo cuente la propia Carla Gugino, que la interpreta magistralmente. What I was really interested in is a character who isn't of this world, but is able to seamlessly be in this world, always like a raven, looking at things from a vantage point, from a perch. In the air, she sees you from the inside out as well. Tell me, and don't lie. She allows people to tell the truth in a way that I think we rarely do. Y hasta aquí llega este análisis, espero sinceramente que os haya gustado, yo me lo he pasado teta, tenía muchísimas ganas de hablar sobre Mike Flanagan, es uno de los directores que más me gustan de la actualidad, me encanta mucho cómo escribe, cómo dirige, cómo enfoca, ¿no?, las historias y las adaptaciones. Mi favorita, por cierto, sigue siendo Hill House, no hay nada que hacer, o sea, esa miniserie cambió toda mi percepción sobre el terror en plan para bien. Yo soy una persona muy asustadiza, antes no veía apenas terror, o sea, Carrie fue la primera película de terror y porque no era tan acojonante como otras, ¿no? De hecho, todavía soy bastante selectiva con el terror que veo, pero cuando Mike Flanagan aparece
como director o como guionista o tal, es como que entro de cabeza a él y a sus dramas. Todo lo que sea el drama familiar a mí me emociona también. Y a Edgar Allan Poe no es un autor que tenga tan leído, o sea, La caída de la casa Usher, por ejemplo, no la había leído hasta hace poco, que fue después de la miniserie. Tenía esta versión de los cuentos con El gato negro y unos pocos que tampoco han sido justamente los más adaptados, creo que también tenía otra edición. El cuervo, ya he mencionado que es uno de mis poemas favoritos de todos los tiempos de la literatura universal. También tiene esa edición el poema de Annabel Lee, pero aparte de eso no había leído tampoco mucho más. O sea, que para mí ha sido un gustazo. Quiero pensar que si habéis llegado hasta aquí es porque también habéis visto la miniserie, porque si no la hubieseis visto tendríamos un problema, porque os he soltado todos los spoilers habidos y por haber. Ups. Pero no, o sea, espero que seáis inteligentes vosotros también, y si no conocéis la obra de Poe, espero que esto os haya animado o incentivado tanto como la miniserie para devorarla un poco y ver más producciones de Mike Flanagan, que es un director pues, que yo veo poco a poco y tal, pero que me va gustando. Así que ya dejo de daros la tabarra, en fin, dadle un buen like, un comentario y una suscripción, por favor, ayudadnos a llegar a los 500 suscriptores, por favorcito, que ya sabéis que tengo premios pensados, o sea. Y ya os dejo para que sigáis disfrutando de la noche de las brujas y los fantasmas. Sayonara, baby. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más.